Pues nada, aquí andamos en otro directo más, que espero que les guste. La verdad que queríamos dar las gracias desde Apple Coding Academy a todos los que estuvieron en nuestro último directo con nuestro compañero Luis Fernández, antiguo alumno, y hoy pues queremos traeros una nueva entrevista, una nueva charla. ¿Por qué? Pues básicamente porque, bueno, al final es aportarles historias, aportarles experiencia, aportarles conocimiento que les pueda resultar de valor. Para eso estamos aquí. Y hoy creo que otro de los ejemplos que tenemos de éxito dentro de Apple Coding Academy, aunque él hará así con la cabeza y dirá, no, hombre, te estás pasando, no, eso no es así. El, es el de nuestro compañero Alberto. Alberto también es una persona que, bueno, pues viene de otro sector completamente distinto, pero además su historia es bastante curiosa y bastante ejemplificadora de a dónde podemos llegar en por nuestro esfuerzo, a través de querer reinventarnos, en algo que realmente nos llene, etcétera. Porque además, Alberto ahora mismo ya no solo es una persona que ha hecho formaciones con nosotros, que ahora mismo está desarrollando su proyecto fin de bootcamp, ¿vale? Sino que además está trabajando con nosotros. O sea, Alberto demostró una serie de aptitudes, que ahora hablaremos durante esta charla, que nos hicieron decir, bueno, creo que este muchacho está más que cualificado para ser un punto de apoyo para la gente que empieza de cero, igual que él empezó desde cero. Y ha demostrado tener pues, una forma de poder llevar a la gente y sobre todo, y esto parafraseo las opiniones de la gente que ha estado a su cargo, tiene una paciencia infinita, ¿vale? O sea que ese es un poco el tema. Así que, pues sin más, sin contar más rollo al respecto, pues Alberto, preséntate, cuéntanos Sí, quién es Alberto. pues bueno, mi nombre es Alberto Alegre, tengo 35 años y básicamente, si tiramos la vista atrás en el tiempo, pues yo siempre he sido muy mal estudiante en el instituto, no sacaba buenas notas, acabé la ESO y pues como en toda buena familia me dijeron que tocaba trabajar. Así que me puse a trabajar, la verdad es que he hecho de todo, he estudiado un montón de grados medios, he sido desde técnico electrónico, antenista, conductor de ambulancias, bueno, he hecho de todo. Madre mía. Pero sí, todo muy diferente. Pero me centraría en los dos últimos trabajos, ya cuando ya tenía más edad, que fueron hice un curso de social media y marketing digital en Barcelona y Ujú, empecé a trabajar como community manager. Bueno, me ujú. gustaba bastante hasta que me di cuenta de cómo era el mundo de las redes sociales y de lo que costaba gestionar comunidades, O sobre sea, todo Twitter. claro, o sea, tú descubriste lo que era la paz, el amor, la fraternidad, el encuentro entre personas, el respeto por encima de todo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es, poco más te dejabas una tilde en Twitter y pasabas a ser un analfabeto y muchas más cosas que te decían. Uf, Entonces, bueno, empecé a darme cuenta de que, bueno, ese mundo no era del todo lo que quería. Luego tampoco me gustaba mucho el mundo del postureo, en redes sociales se lleva mucho eso. Y no, curiosamente, tampoco. O sea, no, no, no te dio por bailar y ese tipo no, de. Pues muy mal, me parece, claro, no. así como quieres triunfar, de verdad, es que no me extraña. Y en el último trabajo que hice, que no tenía nada relacionado tampoco con el Community Manager, pero había un equipo Ujú, de gente trabajando a mi alrededor que eran desarrolladores web. ujú, Y ahí yo cada mañana entraba a trabajar y los veía y les veía la pantalla y decía, tía, esto que hacen a mí me llama la atención, no sé qué. ujú. Fui haciendo amistad con ellos y cada vez que podía me sentaba a su lado y les decía, oye, explícame esto que estáis haciendo, tal. Y bueno, ahí dije, les iba haciendo preguntas y me dijeron, ¿por qué no estudias esto? Y yo les dije, hombre, pero esto es una carrera, no sé qué. No, pero hay un montón de cursos, tal, para aprender a programar. Y bueno, ahí empezó un poco el run run en mi cabeza de, me gustaría hacer esto, tal, no sé si puedo, tal. Bueno, y finalmente, bueno, ese trabajo se acabó, llegó la pandemia y dije,
Pues ahora, para allá que voy. Es el momento de la reinvención de todos. O Eso sea, es. Eso es, había dado demasiados tumbos, ningún trabajo me acababa de llenar, me suponía bastante un infierno ir a trabajar cada día y dije, pues ahora es el momento, ahora que no tengo nada a lo que ir obligatoriamente y así es como empecé a estudiar programación, la verdad. ujú. O sea, que al final fue un poco por el tema de eso de ver, ¿no? Que la gente, pues, oye, ponía ahí código y ponía cosas y salían páginas web y tal, y tú decías, Eso hostia, es. esto puede ser algo, porque ¿tú cómo lo viste? ¿Como algo creativo, como algo, o sea, cuál fue ese punto que tú viste para decir, esto puede ser algo que encaje conmigo"? ¿Qué fue exactamente? Sí, yo creo que fue el punto ese de ver que creabas algo en código y luego se transformaba en algo visual que la gente podía utilizar, es decir, era, no lo voy a comparar con arte, pero era como algo de arte. Es como, Es creas un arte, arte, sí, decía Steve Jobs que la programación es un arte liberal. O sea que... pues, pues igual sí. Pero sí, me llamaba mucho la atención, como me decían, mira, ponemos aquí esto y tal, y de repente en la pantalla, ¿no? En su página web se veía, ah, pues hace esto, mira, y pulsa. La verdad es que ahí me empezó a picar el gusanillo de verdad. Ujú. Pues genial. Ujú. ¿Y cómo fue el paso? Es decir, ¿cómo hiciste para decir, vale, quiero dedicarme a esto, me interesa esto, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Buscaste tema autodidacta? ¿Fuiste directamente a buscar formaciones de pago? ¿Fuiste echando un vistazo? ¿Tenías más o menos claro qué tecnologías podían atraerte? Porque al final te había traído la programación a través de la web, ¿no? ¿Cómo fue un poco el devenir, ¿no? De buscar esa reinvención a través de la formación. La verdad es que no tenía ni idea por aquel entonces de lo que eran ni las diferentes tecnologías. Sí, es verdad que casi que solo conocía la programación web de verlos a ellos. Pero Ujú, lo primero que hice cuando me empezó a picar así el gusanillo más fue, pues, supongo lo que mucha gente, meterse en YouTube, empezar a buscar vídeos de programación. Simplemente ponías programación web y empezabas a ver gente que explicaba cómo hacían las cosas y tal. Pero sí que es verdad que viendo los de los de programación web, había algo que no me gustaba, no me acababan de ujú. llenar. Y poco a poco, pues iba saltando, me iban saliendo vídeos de mobile, me salía el señor Paul Hudson. ¡Ay, el Paul Harrison! Sí. Y no sé si. Un querido amigo nuestro desde Sí, aquí. sí. Y ahí dije, uy, esto me llama más la atención, porque veía el simulador al lado, veía como. Bueno, era más como más del mundo real, ¿no? Veías el Ujú, simulador del móvil y decías, ah, mira, lo que crea aquí aparece ahí, tal. Y ahí dije, uy, me va gustando lo de esto mucho más que lo otro. Así ujú. que busqué las primeras formaciones oficiales o de pago y me encontré con la primera academia donde realicé el primer bootcamp. Pero tú ibas, o sea, tú ya eras usuario de Apple, no lo eras, te llamaba un poco la atención, te llamaba la atención la marca, etcétera, o fue una cosa como que de lo que viste fue lo que más te atrajo, sin ser usuario de Apple como tal. Yo era usuario de Apple por aquel entonces, pero la verdad es que fui usuario de Apple de chiripa, porque una pareja que tuve me regaló un iPhone, pero yo antes de eso era, no, no, iPhone no, iPhone eso no. Era traición. Pero cuando empecé a ver los vídeos sí que me llamó mucho más. Obviamente miré de los dos, tanto Android como iOS, pero no me preguntes por qué. Fue ver iOS y decir, uy, esto me llama mucho más la atención. Esto está Sí, bonito. sí. Tal vez era más fácil de entenderlo al principio o no sé, no te sabría decir, pero me llamó mucho más la atención de principio. Ujú. Y entonces recabaste bueno, pues en una academia donde Eso hiciste es. una formación, ¿vale? Una academia que no fue Apple Coding Academy, No, ¿vale? fue otra. Ujú. Ujú. Y ahí hiciste ¿qué fue lo que hiciste? ¿Una formación pequeña, una formación más grande? ¿Qué fue la aproximación? Claro, yo pedí información porque yo les dije, oye, yo quiero aprender a programar y quiero hacer mobile, tal, y me dijeron, ¿tienes experiencia? Al decirles que no, me dijeron, tienes que hacer una formación previa de aprender a programar desde cero en Python. Ujú. Bueno, dije, si es la única Bueno, forma de entrar, dije, vale, pues la hago.
La verdad es que ahí, bueno, Programar en algo que no tiene nada que ver con el móvil, a mí ya. de primeras ya me... A ver, coincido plenamente, es una de las cosas que yo repito hasta la saciedad, ¿no? O sea, muchísimo antes de empezar a hacer aplicaciones, donde sea, lo primero que hay que ser es programador y entender la programación, los algoritmos, etcétera. Claro, lo normal es que por lo menos aprendieras Kotlin o Java, pero Python, que como tal no tiene una, porque si no recuerdo mal, no hay ningún framework de desarrollo móvil, ni siquiera de estos que son multiplataforma, que funcione con Python, hasta donde yo sé, ¿de acuerdo? Ujú. Creo que el objetivo y he de decir que el profesor que tuve, la verdad es que nos metió mucho más el gusanillo porque no era Uh enfocado, -huh. era como, creo que su objetivo era enseñarnos a pensar, daba igual el lenguaje, daba igual lo que luego fuéramos a hacer. Él quería que Exacto. razonáramos, que buscáramos la lógica, las cosas. Le daba igual realmente. Usó Python, pues no sé por qué, Sí, pero... porque es, al final, a ver, Python es junto con Swift el lenguaje que mejor curva de aprendizaje tiene, ¿de acuerdo? O Ujú, sea, si a ti te ponen a trabajar, o sea, eso yo lo he vivido en la carrera universitaria, yo el año que empecé la carrera, que luego al año siguiente la abandoné, igual que Steve Jobs, ¿vale? Ahí tenemos esa parte en común, pero poco más hay en común. Entonces, el tema es que cuando yo llegué fue el primer año en el que la introducción a la programación se daba en C++. ujú. No se daba, hasta el año anterior se daba en Pascal. Pascal es un lenguaje que ya obviamente no usa casi nadie, pero es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy buena porque lo que normalmente usamos como pseudocódigo es muy parecido a Pascal. Por lo tanto, el paso de poner las instrucciones en español, básicamente, de decir, pues un bucle desde aquí hasta allí hago no sé qué, o mientras pase esto hago lo otro, ¿no? O sea, el poner las instrucciones en español para aprender algoritmos, con Pascal era muy fácil porque la traducción era muy simple. Pero yo recuerdo que cuando la gente empezó con C++, había gente literalmente llorando en clase. O sea, era así. O sea, gente llorando diciendo, ¿por qué he hecho yo esto? Por qué he hecho yo, incluso qué he hecho yo en el mundo para merecer esto? Porque eran incapaces de entender. Porque claro, la abstracción que tiene C como lenguaje es muy alta. Por lo que al final lo ideal, y es una cosa que yo quiero que todo el mundo que nos esté escuchando, todos los que nos vayan a escuchar, aunque no sea en directo, se queden claro. Lo importante es aprender, como está diciendo Alberto, a programar. Da igual el lenguaje con el que comencéis, pero lo importante es que sea un lenguaje que tenga una buena curva de aprendizaje. Un lenguaje que os sirva como Swift, como Python, incluso JavaScript, lenguajes que sean más simples en el que los distintos tipos de bucles, de instrucciones, etcétera, os sean más fáciles de entender. Entonces, en ese sentido, yo entiendo perfectamente que él eligiera Python, aunque no tenga que ver directamente con el desarrollo móvil. Claro, Uh -huh. de ese curso salía luego la gente hacia las diferentes ramas de la academia, es decir, Uh -huh. había desarrollo web, mobile, había de todo en esa academia. Uh Entonces -huh. tenían que dar algo del que luego cada persona pudiera derivar a donde quisiera. Con este Pues profesor, dime, me dime. parece una muy buena idea, realmente. Me parece una muy buena idea tener una introducción de ese tipo totalmente agnóstica y Mm. luego ya que cada uno se especialice. Creo que es una muy buena idea. Sí, además el profesor era una persona muy también con mucha paciencia, era, era increíble. O sea, yo muchas veces quise abandonar. Él me decía que no, que esto es muy duro al principio, pero ya verás cómo lo conseguirás, tal. Esa gente hace mucha falta también a veces, porque todos Mm. sabemos, o la mayoría, que es bastante duro el comienzo de esto. Sí. Y yo hablaba con él y decía, oh, quiero hacer mobile. Y me decía, está muy bien que quieras hacer mobile, pero va a ser muy difícil. Él me decía, es mucho más abstracto que web, te va a costar mucho más si vienes de cero. Decía, me da Uh igual, -huh. yo quiero hacer mobile. Y me decía, vale, vale, ya, ya me lo contarás. Luego se lo conté muchas veces. Pero sí, sí, hice ese curso, la verdad es que estuvo muy bien y luego salté a un, bueno, le llamaban Full Stack Mobile, eran las cuatro tecnologías, Android, iOS, React Native y Flutter. Uf.
Sí, Espera, que me ay, espera, que me toca la pastilla. Espera un momento, ay. En fin, continuemos. sí. Y wow, solo puedo decir wow, qué duro fue, porque no me acuerdo de la duración, tal vez fueron 4 o 5 meses, pero imagínate dar todo eso en 4 o 5 meses y saltar de uno al otro cuando más o menos empezabas a tener, a medio ver algo de uno, te saltaban al otro y luego al otro. Uf, lo pasé realmente mal, la verdad, no voy a mentir. Yo también me iba muchas noches llorando ahí en ese bootcamp diciendo, esto no, Madre yo mía. no puedo con esto es una locura. Un ritmo Es muy que, claro, alto. claro, es que al final es un poco lo que nosotros tú lo has visto, en Apple Coding Academy, lo primero que hicimos cuando creamos un bootcamp fue ponerle como primer término delante de bootcamp Swift, ¿vale? Porque para mí es un auténtico error el tener un bootcamp que mezcle un montón de tecnologías que no tienen nada que ver. O sea, es como hacer una carrera de hostelería donde te enseñan a ser camarero, cocinero, gestor de un restaurante, en fin, no se puede hacer todo, ¿vale? Y sobre todo cuando son cosas muy distintas. Al final, el desarrollo en Flutter con Dart es una cosa totalmente distinta. El desarrollo en React Native con JavaScript es otra totalmente distinta. El desarrollo nativo con Swift, el desarrollo nativo con Kotlin. Si ya de por sí es complicado el que tú quieras aprender a la vez Android y iOS usando Swift y Kotlin, que son lenguajes que son primos hermanos, imagínate, claro, yo te entiendo perfectamente la frustración que tenías que tener cuando tú dices que ya te empiezas a acostumbrar a algo y de pronto, plaf, cambias radicalmente. Entonces es como, eh, al final, la filosofía tiene que ser, en mi opinión, esa, o sea, tener un mismo lenguaje que sea el común de todo, ¿no? Es como si tú estás haciendo lo que te he comentado, ¿no? La carrera de hostelería, pero imagínate que cocina la das en alemán, gestión la das en francés y la parte de servir mesas la da en griego. Pues es como, o sea, encima de todo, que son cosas muy distintas, me las das en distintos lenguajes. Y sí, obviamente el que sabe un lenguaje de programación puede aprender otro, pero hostia, hay un periodo de adaptación. Entonces, Sí. yo ese tipo de cosas son las que, igual que me parece muy bien cómo empezaron con el tema de manera agnóstica, enseñaros a ser programadores, luego ya creo que eso está mal planteado. En fin, insisto, es mi opinión y mi experiencia, ¿vale? Mm, ujú. Nada, la gran suerte que tuve es que éramos poquitos en clase, hice muy buena piña con los compañeros, Uh -huh, se portaron muy bien todos, la verdad es que decir, con muchos de ellos sigo manteniendo contacto. Y nada, pues me sirvió sobre todo para darme cuenta de que lo que quería hacer era Swift y enfocarme hacia el mundo de Apple. Eso sí que salí de ahí con eso claro, claro, claro. uh -huh, Hice el proyecto final y bueno, tuve la gran suerte que una vez acabé encontré mi primer trabajo como desarrollador al poco de acabar el bootcamp. uh -huh. Pero ahí llegaron los jijis y los jajas en el primer trabajo, cuando llegas y te das cuenta de que me habían dado demasiadas cosas, pero no sabía de nada. Uh -huh. Se volvió bastante dura la primera experiencia laboral, porque llegas allí mm, y, y no sabes, sinceramente, no sabes nada. Te das cuenta de que no sabes nada, de que has salido de ahí, te suena el código, lo lees, pero no tienes esa firmeza, no tienes esa seguridad, y te empiezas a encontrar mal, te empiezas a sentir perdido. Tuve suerte de que, bueno, los compañeros de iOS, la verdad es que se portaron muy bien conmigo en esa empresa. Pero obviamente si tu preparación no es la adecuada, por mucho que hagan, no pueden estar todo el día encima de ti. Exacto. Uh -huh. Sí, si al final tu conocimiento, pues no te. Al final, pues como tú has dicho, ¿no? O sea, conoces un montón de cosas, pero no eres experto en ninguna de esas cosas, ¿no? Eso Entonces, es. al final necesitas más bagaje, más experiencia, ¿no? Más trabajo en ese sentido. Entonces, entiendo que lo pasarás Sí. bastante mal. Y entonces, ¿cómo fue que distes con nosotros? ¿Cómo fue que distes con Apple Coding Academy?
Pues una vez me viene esa situación y aun sabiendo que yo quería dedicarme a esto toda la vida y quería seguir adelante, dije, pues voy a buscar. Yo ya te conocía, ya había visto algún vídeo tuyo en YouTube, en Udemy me habían salido muchas veces tus cursos cuando había buscado por mi cuenta para aprender Ujú, y empecé bueno, dije, pues voy a buscar más información de este señor, a ver qué hace. Y nada, pues así me topé con el bootcamp y dije, ostras, mm, sí que es cierto que en tus vídeos siempre que los veía decía, es como que llega al final de las cosas, es como mucho más profundo, no te lo da en la superficie. Muchos vídeos ni me enteraba de lo que explicabas porque era avanzado, ujú, pero sí que le veía una explicación a lo que hacías y eso decía, no sé, dije, me gusta esto, frente a todo lo que hay y de habla hispana. Pues dije, no tengo ninguna duda. ujú. Y bueno, así decidí empezar con Apple Coding. Porque al final tú lo que hiciste primero fue entrar en la formación de, el Swift Developer Program, ¿vale? O sea, Eso la es. gente, por si la gente tiene dudas al respecto, en Apple Coding Academy tenemos dos grandes formaciones para el público general. Damos formación a un montón de empresas, etcétera, que eso es una cosa totalmente aparte, pero en lo que es formación para el público, tenemos dos grandes formaciones anuales, que son el Swift Developer Program, que empieza en el mes de octubre, aunque tiene una preformación en septiembre, y el Bootcamp, que empieza ahora en apenas menos de un mes. El 1 de febrero comenzamos nuestra cuarta edición, que se dice pronto, pero bueno, la verdad me parece increíble pensar que ya es la cuarta edición desde ese momento en el que empezamos con esta loca idea y la gente empezó a apuntarse, empezó a seguir y hemos podido, que yo creo que es lo más gratificante, ¿no? El poder ayudar a cambiar la vida de mucha gente. Entonces, Swift Developer Program, que fue... Nosotros, antes esa formación era como una formación intensiva o un curso intensivo, algo así tenía de nombre, ¿vale? Y fue nuestro compañero Jonander el que tuvo la magnífica idea de ponerle un nombre, una distinción, ¿no? Ya mucho más clara, que la verdad que lo que es el programa de desarrollo en Swift, ¿no? El Swift Developer Program, la verdad que es una cosa, creo que está muy bien nombrado. Y al final, pues es dar una introducción a Swift, una introducción a trabajo en red y una introducción a Swift UI. Es decir, dar las bases para que cualquiera en 2 meses de clase más un proyecto pueda empezar, aunque empiece desde cero, a aprender la profesión de desarrollador, ¿vale? Y sobre todo con la curva de aprendizaje de Swift y Swift UI. ¿Cómo fue ese momento en el que ya decides decir, bueno, vamos a entrar a ver qué es lo que pasa aquí, cómo va este tema, cómo fue esa primera experiencia, ¿no? en el Swift Developer Program? Bueno, pues en cuanto empecé a ver las primeras clases, me di cuenta de que esa era la forma de empezar. Desde lo más bajo, es verdad que muchas cosas, es que incluso lo más básico, como es una variable, una constante, cosas así, lo exprimes tanto que al final, siempre que lo ves, aprendes algo nuevo. Es decir, no, yo alucino con eso, ¿sabes? Porque en muchos sitios, pues esto es una variable y esto es una constante, pero como lo llevas tan adelante, pues, y dije, Ahora sí, o sea, es como más, no es la palabra es placentero, pero no te sientes tan abrumado, no te sientes tan atropellado como si todo es tan rápido que el segundo día estás dando protocolos y el cuarto estás dando concurrencia. Más pasito a pasito, mucha información, es cierto que es mucha información, pero una de las cosas que he aprendido tanto con el Swift Developer como con el Bootcamp, con el Full Stack, es que es como un recurso que tienes ahí para ver más adelante, no es algo que tengas que salir con toda la información metida en la cabeza porque creo que para el 99% de los humanos es imposible, pero para ir consultándolo de vez en cuando o cuando tengas dudas, esto lo di, pues voy a buscar el playground donde hicimos esto o tal, es perfecto, porque es que está todo desde cero a, bueno, a lo más avanzado que haya, imagino. Ujú. Y al final, tú cuando terminaste, nosotros lo que hacemos es que, bueno, pues a todos los alumnos que terminan el Swift Developer Program, si les ha picado el gusanillo, si quieren ir un poco más allá, si quieren
ampliar, ¿no?, todo lo que han visto en esos 2 meses, pues les ofrecemos el poder hacer el bootcamp, lógicamente, pues con un descuento importante, porque Ujú. ya han estado previamente y tal, que fue también tu caso, y de hecho este año pues ha pasado igual. Tenemos varios casos, como estábamos comentando antes, de nuestro compañero Pablo, que le va la marcha y él se ha metido ahí en el tema. Pablo, no sabes dónde te has metido, o sí, quién sabe. Yo creo que sí, que Pablo sí que lo sabe. Sí, sí, y como diría que él, lo va a gozar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue entonces ese momento de decir, bueno, ya sé cómo funciona SwiftUI, sé cómo funciona el tema de trabajo en red, concurrencia, etcétera, etcétera, pero quiero especializarme más, ¿no? Digamos que el Swift Developer Program es como establecer las bases de un junior, ¿vale? Repito, no es convertirte en junior, ¿vale? Aquí no queremos engañar a nadie, ni queremos decirle a nadie que aquí vas a salir, yo te voy a enganchar el tal y cuando abras los ojos va a decir ya sé Kung Fu. No, o sea, ojalá fuera así, pero es que no es así, ¿vale? O sea, yo lo que voy a hacer en el Swift Developer Program es darte las bases para que puedas empezar a trabajar para ser un junior, ¿vale? Pero tienes que seguir trabajando tú sobre ese conocimiento. Yo te doy el conocimiento y ahora tú tienes que trabajar y tienes que avanzar y tienes que conseguir la experiencia. Por eso también tenemos el proyecto, etcétera, etcétera, para conseguir tu objetivo de poder ser un junior en Swift, Swift UI y trabajo en red. Pero obviamente el bootcamp ya no está dirigido a ser junior, está dirigido a ser un senior, a ser una persona que tiene mucho más conocimiento, que abarca mucha más especialización, que toca un montón de palos, prácticamente toca todo el stack tecnológico de Apple y todas las tecnologías que tienen que ver con el desarrollo en entornos Apple. Y de nuevo lo mismo. ¿Quiere decir que cuando acabes el bootcamp yo te voy a poner el sello ¡ping! Y ya eres senior? No. Quiere decir que tienes todo el conocimiento para que ahora hagas tu proyecto, trabajes, repases y todo ese conocimiento que yo te he dado, que es el que necesitas para ser un senior, lo vayas asimilando, lo vayas aprendiendo, lo vayas cogiendo y a tu ritmo y con el tiempo que tú necesites, pues llegarás a ser una persona senior a nivel de conocimiento. Ese es un poco digamos, el tal. Entonces, ¿cuál fue ese momento en el que dijiste necesito más de esta droga buena que me están dando aquí? Pues justo eso, justo lo que tú has dicho, es como una droga y quieres más y quieres aprender más, porque sabes que de lo que has visto en esos 3 primeros módulos te falta mucho por adquirir, es decir, Swift UI es inmenso, hasta que sepas cómo funciona todo a la perfección, pues pueden pasar años y no sé ni si alguien lo dominará al 100%. Pero yo quería más, yo quería, pues creo que aunque toques otras ramas que, pues, desarrollo seguro, Vapor, Core Data, al final estás tocando el mismo lenguaje y siempre te sirve Sí. para reforzar conocimientos. Es decir, no es que de repente cambies a otra cosa que no tenga nada que ver. Entonces yo quería más, quería llegar a una empresa y que si me hablaban de otra cosa, entenderlo, no decir, no, ¿qué es eso? No sé de qué me estás hablando. No, Ujú. quería pues coger los conocimientos al menos mínimos sobre todos esos temas. Es cierto que luego, pues, seguridad, Vapor, pues probablemente en empresas no lo llegues a tocar tanto, pero cuando te gusta tanto algo, creo que no está de más aprenderlo. ¿Qué cuesta? Cuesta muchísimo. Es más, Sí. a mí me sigue costando muchísimo, pero cuando te gusta no es duro estudiarlo. De hecho, me gusta que hagas esa apreciación porque hay mucha gente que a veces me pregunta, ¿no?, el tema de lo de Vapor, ¿no? Porque al final es cierto que, salvo locos como yo del mundo, es complicado que encuentres a gente que quiera, o a empresas, ¿no?, que apuesten por Vapor, que, insisto, yo creo que es una solución perfecta, pero bueno, en fin, cada uno decide, ¿no? De hecho, hay empresas que están trabajando directamente con Ktor, que es, digamos, el primo hermano en Kotlin. Pero aquí el quid de la cuestión está en que como desarrollador, y lo sabes perfectamente, y todos los que nos estáis oyendo también lo sabéis, una de las partes esenciales que tenéis que conocer es todo el tema de las APIs, ¿vale? De cómo conecto a una API en red, de cómo intercambio información, de cómo funciona. Claro, si yo te enseño API, cómo conectar,
Vale, pues guay, yo te enseño y perfecto, y es lo que hacemos en el Developer Program. Pero en el Bootcamp, lo que yo quiero es que sepas cómo se hace un backend, Mm, cómo es un backend por dentro, cómo te conectas y al saber cómo se construye ese backend y cómo funciona, tú vas a saber desde la conexión, vas a entender mejor el trabajo que hay detrás y por lo tanto vas a hacer un mejor desarrollo. Pero no solo eso, también a nivel de seguridad. La parte de seguridad, como bien sabes, está dividida en dos. Hay una parte de seguridad que es del lado cliente, pero hay una parte de seguridad que es del lado servidor. Para yo enseñarte protocolos de cifrado, para enseñarte protocolos de transmisión, para enseñarte buenas prácticas de comunicación, de dónde guardar ciertos tipos de claves, ofuscaciones, etcétera, necesitas conocer la parte del servidor para que todo ujú. eso funcione. ¿Vale? Entonces, al final, pues, por eso, a lo mejor puede ser que efectivamente no estemos usando Vapor como elemento concreto, pero, en fin, sí es importante que conozcáis cómo se hace una, un lado servidor y por qué se conecta de esa manera y por qué se hace de esa manera, etcétera. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, ¿vale? De alguna manera, o lo que más te gustó de lo que vimos en el bootcamp? Lo que dijiste es, uff, esto, wow. ¿No? Bueno, el módulo de Swift UI yo creo que es el que más llama la atención a todo el mundo, porque es el más visual, el que ves animaciones que antes en UIKit, bueno, eh, impensables casi ni de plantear hacértelas, y aquí pones una línea de código, un modificador y te las hace. Pero también he de decir que pese a que me costaron mucho, el módulo de seguridad y el de Vapor me parecen muy interesantes. Me queda infinito para entenderlos bien. Pero me parece muy interesante y sobre todo lo de Vapor que has comentado. Es cierto que desde que lo hicimos ha dejado de ser magia el esto de hacer una llamada a una API y de repente recibo unos datos. Uh -huh. No entiendo seguramente ni un 50% aún real de todo lo que se puede hacer en el lado servidor, pero ya no es esa magia que era antes de, uy, hago esto y me devuelve aquí un JSON, ay, qué bonito. No, no, ahora tiene, al final es conocimiento y eso te da seguridad. Luego, ir sobre seguro y no solo copiar y pegar y que funcione, es bastante más, no sé, más gratificante, la verdad. Esa es la base. Al final, tú sabes que una de las cosas que yo más defiendo es precisamente eso, ¿no? Que seamos programadores, pues como te enseñaron, ¿no? En aquel Sí. primer módulo de Python, que seas programador, que entiendas los algoritmos, que entiendas el código, que tú puedas coger un código que has hecho hace un año, lo veas de un vistazo y digas, vale, esto hace esto de aquí, esto de allí, pi. Ah, pues esto, madre mía, qué cabeza tenía yo. Ese día me había levantado mal, ¿no? Y coge y arreglas el código, ¿no? Pero no tienes ningún problema. Es decir, yo cuando veo cualquier código en Swift UI, sea mío o sea de otra persona, yo lo que hago es leerlo como el que lee un libro, como el que lee un cómic, como el que entiende el lenguaje, ¿no? Y eso es un poco lo que yo intento transmitiros como profesor para que vosotros podáis, pues como tú has dicho, volver a esa información, ¿no? En cualquier momento y podáis pues sacarle, ¿no? Digamos, todo el provecho. Sí. Pero hay una cosa que en tu caso fue bastante curiosa, ¿vale? Porque de pronto, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, pues forma parte de nuestras formaciones. Es decir, nosotros somos una academia que vamos aprendiendo con cada nueva formación, que vamos puliendo nuestra propia forma de enseñar en cada nueva formación, ¿vale? Nosotros no podemos ni pretenderemos jamás ser los que ya lo saben todo. Entonces, de pronto, cuando ya llevábamos unos meses de desarrollo, de formación, en el bootcamp, me llega un mensaje tuyo a través de John diciendo, oye, tal, veo que hay ciertos problemas en las formaciones, tal, yo os aconsejaría, tal, no sé qué, pim, pa, y nos diste pues una serie de consejos que la verdad nos fueron bastante útiles, ¿no? Porque al final tú estás desde el lado de la formación, el feedback en muchas ocasiones parece como que el profesor como que impone un poco,
cuesta el pedirle ayuda, te dicen lo típico, no, no es que si levanto la mano interrumpo la clase y claro, mi pregunta es muy tonta y no quiero interrumpir, ¿no? Ese tipo de cosa que no tenéis que hacer nunca, ¿vale? O sea, tenéis que preguntar sin miedo porque yo hasta ahora no me he comido a nadie por preguntar, ¿vale? O sea, hasta ahora, no prometo nada, pero hasta ahora no lo he hecho. Y claro, pues como digo, nos dices una serie de consejos muy interesantes que ya nos dejó, ¿no? Con la mosca detrás de la oreja de decir, uy, este chaval promete, este chaval creo que aparte de que se lo está tomando muy en serio y que por lo tanto quiere aportar de una manera pues que sea productiva, ¿no? O sea, al final es una crítica constructiva que Sí. siempre son muy bien recibidas y que nos ayuda, ¿no? A ser cada vez mejor y muchas de las cosas que nos has ido comentando pues se han ido añadiendo. Ujú. Pero no solo eso, en el bootcamp, nosotros lo que hicimos fue crear grupos de trabajo, ¿vale? Para la gente que esté interesada en el tema, lo que hacemos es que tenemos un servidor privado en Discord, donde la gente entra, donde se crean una serie de grupos y donde en este caso se crearon grupos de trabajo con distintos niveles, ¿vale? Porque ten en cuenta que son 25 alumnos los que entraron en el bootcamp y por lo tanto son de distinto nivel de conocimiento. Entonces hay gente que va más suelta, gente que va menos, etcétera. Entonces intentamos crear grupos que fueran homogéneos, grupos de trabajo, para que los alumnos puedan trabajar con los ejercicios y puedan hacer cosas, etcétera. Y claro, de pronto nos encontramos con la sorpresa de que qué fue lo que hiciste. ¿Qué hiciste en esos grupos de trabajo, Alberto? Bueno, básicamente lo que hice es que, bueno, la verdad es que considero que tuve un muy buen grupo de trabajo con las personas que decidieron unirse a este grupo, porque pediste que salieran 5, dijéramos, líder de grupo. Uh -huh. Entonces yo pues me lo tomé como reto y dije, ¿por qué no? Quiero ser uno de ellos. Y las 5 personas que decidieron unirse a mi grupo, la verdad es que al final hemos hecho una piña muy guay, sigo manteniendo contacto con todos, pero habían 2 personas en concreto, pues que partían de cero y tenían dificultades a la hora de seguir el curso al ritmo al que íbamos. Entonces, bueno, fue surgiendo poco a poco, a base de preguntas que iban haciendo de, oye, ¿esto qué tal? Cada vez nos reuníamos más, cada día al final, y se convirtió casi en una rutina de que yo trabajaba hasta las 4 de la tarde, luego nos juntábamos 2 horas todos los días y luego hacíamos el bootcamp. Y básicamente lo que hacíamos era, bueno, pasé a, nunca me atrevería a decir ser formador, pero a ayudarles en ese proceso. Yo lo pasé muy mal al principio y me vi reflejado en esas 2 personas de, wow, estamos perdidos, no sabemos hacia dónde ir, nos estamos dando contra todas las paredes y dije, no, yo ya he pasado por esto, tuve la gran suerte, si me permites, de encontrar a una persona que se llama Diego Freniche, que es Uh -huh. advocate en MongoDB, que cuando El yo gran acabé, amigo Diego, mandamos un saludo desde aquí a nuestro eso amigo es, Freniche. que básicamente cuando yo acabé el bootcamp en la primera academia, me sentía como estas 2 personas de mi grupo, perdido, quería abandonar, no podía más, ya no aguantaba más. Y contacté con esta persona, con Diego, y Diego, la verdad es que creo que gracias a él hoy sigo aquí, sigo dedicándome a esto, y yo quise ser ese mini Diego para estas personas. Y nada, pues a base de reunirnos todos los días, empezamos a repasar los módulos desde abajo, a hacer los ejercicios juntos y fui viendo que a ellos les servía mucho para tranquilizarse, porque yo les contaba mis experiencias, oye, este es el proceso normal, es duro al principio, no vas a llegar aquí y lo vas a reventar. ¿Hay gente que son la leche en el bootcamp? Los hay, pero seguro que en algún momento han empezado también como vosotros. Entonces vi que bueno, que les iba sirviendo y eso era muy gratificante y a mí a la vez me servía igual o más que a ellos, porque no es lo mismo hacer algo que tener que explicarlo o que te pregunten. Sobre todo me he dado cuenta de que muchas veces tú haces algo por inercia, pero hasta que no llega alguien y te dice, oye, ¿y esto por qué? Y si en vez de así lo haces así, y ahí es cuando dices, ostras. Y eso te obliga pues a buscar la información, a saber cómo explicárselo, muchas veces incluso a tener que darle vueltas a las cosas para explicarlo de una manera más sencilla,
por ejemplo, Ujú. buscando ejemplos de la vida cotidiana para explicar, yo qué sé, cómo es un bucle, cómo es un array, cosas que a mí en su día me sirvieron y que creo que se quedan más clavadas que Sí. no. Y poco a poco pues fue surgiendo ese, dijéramos, grupito de trabajo así, donde nos ayudábamos Ujú. todos. Luego también se unía muchas veces Rubén, un compañero bueno, que sabe mucho y Que también está nos todo ayuda. loco. Sí, está todo loco, pero es un crack y la Un verdad es que nos abrazo, Rubén, ayudaba desde mucho. aquí. Y poco más fue eso, así como fue como empezó la cosa. Pues fíjate, claro, habrá mucha gente que se preguntará, ¿no? Es decir, a ver, esto es normal, ¿vale? Es normal que cuando tú hagas una formación de este tipo te sientas perdido, no sepas cómo avanzar, etcétera. Sí, 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 es lo normal, ¿vale? Es lo normal porque al final estamos hablando de algo, o sea, estamos hablando de varias cosas, ¿vale? La primera, ¿cómo nos han enseñado a aprender? Al final, a todos nos han enseñado a aprender las cosas a base de memorizar. Y ese es el gran problema, uno de los más grandes problemas que hay hoy día en el mundo de la programación, que intentamos aprender memorizando. Memorizar la enorme cantidad de información que supone desarrollar para una plataforma es imposible, no puede hacerlo absolutamente nadie. Por lo tanto, la manera de aprender a programar es a través de la creatividad, a través del entendimiento, a través de comprensión, no de memorización. Entonces, romper esa barrera es ese primer punto crítico por el que pasáis todos. Yo el primero pasé en su día, hace muchos años, en el que intentamos aprender las cosas memorizando las cosas. Por eso lo del copy-paste, por eso lo de que la gente copie y pegue sin saber lo que copia y pega y cruce los dedos para que funcione y luego le dices, oye, explícame cómo lo has hecho. No, no, funciona, ya está. Pero hombre, ¿por qué has usado esta instrucción en vez de la otra? Y la explicación es porque me lo dio ChatGPT o porque me lo dio Stack Overflow o porque lo vi en tal tutorial. Entonces, eso no es ser programador. O sea, es como si tú intentas decir que eres decorador de interiores y lo que haces es montar muebles de IKEA. Pues mira, no eres decorador de interiores. Tú lo que haces es seguir las instrucciones para montar un mueble de IKEA. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, ese romper eso es muy complicado y lleva a lo que es ese momento wow que dicen muchos, ¿vale? De el momento en el que empiezas a comprender lo que estás viendo. Entonces, obviamente, esto es como una carrera universitaria. Al final, estás teniendo un montón de información, como ya hemos estado comentando, y toda esa información, obviamente, tiene que ser comprendida y requiere un trabajo particular, trabajo que, bueno, pues en el bootcamp hay tutorías, hay apoyos, hay todo tipo de elementos, pero claro, hay gente, como pasó y como vio Alberto, que requiere un apoyo más constante. Era una figura que nos faltaba dentro de Apple Coding Academy. Y Alberto fue la persona que nos hizo ver eso, que nos hizo ver que efectivamente hace falta una persona aparte de mí, porque conmigo como profesor no van a tener, o sea, no van a poder evitar, ¿no? Tener ese escalón entre aquí está el profesor y aquí estoy yo, y claro, miro hacia arriba y tal, no sé qué. No, necesitas a alguien que esté, que sientas que es más tu compañero, que esté más a tu nivel, que te apoye en el día a día, ¿no? Y entonces, de ahí surgió la idea de ofrecerle a Alberto que fuera tutor de apoyo en el Swift Developer Program este año. Y bueno, pues él tuvo a bien aceptar nuestra oferta y pues ahí ha estado apoyando. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de tutorizar a esa gente, apoyarla y llevarla de la mano, ¿no? En el día a día para que ese agobio y esa forma de perder no sucediera, ¿no? Y al final yo he de reconocer, y te lo he dicho muchas veces y te lo digo aquí en público, que tu aportación al Swift Developer Program este año ha sido absolutamente increíble y la verdad que te lo agradezco gracias. muchísimo porque has conseguido eh, que la gente no se, o sea, ha sido la luz que ha permitido que no se pierdan en la oscuridad, ¿vale? O sea, ha Sí. sido así. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti?
Ya lo sabes, la cogí con miedo porque yo por mis adentros decía, pero ¿qué voy yo a enseñarle a nadie si estoy yo aprendiendo? ¿Sabes? ¿Qué voy yo a enseñar a nadie? Pero la verdad es que ha sido súper gratificante. Creo que te lo he comentado alguna vez, que ojalá en un futuro llegue a ser capaz de poder dar formaciones decentes a un nivel alto a personas, porque me gusta mucho, me he dado cuenta de que me gusta mucho enseñar. Aparte que la gente es muy agradecida cuando ven en ti un reflejo o les das, no sé cómo, esa tranquilidad, ¿no? Que buscan o esa paz te lo agradecen un montón. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, que ojalá pueda seguir haciendo, porque aparte que me sirve mucho a mí para aprender, porque volvemos a Ujú, lo mismo. Tener que explicarles las cosas a las personas es bastante más difícil que hacerlas tú. Cada duda que surge te obliga a buscarla, a darle la vuelta. Entonces, para mí ha sido una experiencia de 10. No sé qué ujú. les habrá parecido a los alumnos, pero para mí ha sido de 10. Pues sí, la verdad que a los alumnos ya te puedo decir que también les ha parecido así y además es muy curioso porque fíjate que has comentado algo que realmente yo he vivido, ¿no? En mis propias carnes y que sigo viviendo, ¿no? Día a día, que es el hecho de que realmente enseñando es una de las mejores maneras que tienes de aprender tú, ¿vale? Porque al final vas. O sea, yo en todas las formaciones, muchos diréis, hombre, pues tú ya tienes 10 años de experiencia. Este año cumplo 10 años de experiencia en Swift, como muchos otros, pero bueno, porque se cumplen 10 años de Swift, ¿no? Tengo una gran experiencia en Swift UI, hago aplicaciones tal, estoy ahora programando para Apple Vision Pro, que de hecho esta mañana le he enseñado el prototipo cuando estamos hablando a Alberto, el prototipo de B-Native en Apple Vision Pro y la verdad que se ha quedado sorprendido. Y bueno, pues yo al final tengo una gran experiencia, pero de verdad os lo prometo, no hay ni una sola formación, ni de inicio, ni intermedio, ni avanzada, en la que yo no acabe y haya aprendido algo, por pequeño que sea. Siempre aprendes algo como formador para esa parte que no es formador, que es el programador que luego tiene que pegarse con el código igual que la gente a la que le estás enseñando. Entonces, es una cosa, por eso, claro, cuando yo hablé contigo, cuando hablamos Jonander y yo contigo para este tema, porque la idea primigenia, ¿vale? La idea de, oye, ¿por qué no hacemos esto? Fue de John, ¿vale? Porque como está todo loco, está casi más loco que yo, pues dijo, oye, ¿por qué no hacemos tal? Y claro, yo cuando lo pensé dije, a ver, lo primero que te va a decir es justo lo que dijiste, ¿no? De no sé si estoy capacitado, no sé si voy a poder hacerlo, pero es que eso ya es el primer requisito para que lo hagas, Ya. que no te sientas capacitado para hacerlo. Porque eso al final es la humildad que uno necesita de decir, oye, esto es un reto, me da respeto, pero aún así voy a hacerlo, ¿vale? Y claro, tú mismo te has dado cuenta de que sí, sí, por ejemplo, tú lo has comentado, o sea, tenías en las tutorías a Pablo, que Pablo es un tío que está todo loco y que tiene una capacidad de asimilación y de tal Sí. que en muchas ocasiones decía, "Ah, Pablo, ya, tranquilo, cat, cat". Pero aún así, luego, pues es como te digo, o sea, Pablo repetía y quería seguir ahí. O sea, es Sí. decir, que ya no es cuestión de decir, no, no, yo necesito un tutor que sea un magno sabio que conozca todo. No, no. Al final, lo que tú has hecho es ser coordinador. O sea, has Sí. coordinado el equipo de trabajo, has sido como el pastor que ha mantenido al rebaño junto para que no Mm. se descarriara, ¿no? Y al final, pues para eso hay que tener, pues, dotes de comunicación, mucha paciencia, humildad y ganas de superarse a uno mismo, ¿no? Que es un poco lo que vimos en ti y me alegro un montón pues de haber
acertado en ello, ¿vale? No tenía duda de que ibas a hacer un trabajo excelente, como ya te he dicho. O sea, has superado, de verdad que no lo hago por hacerte la pelota Ya, ni ya, no, ponerte sí, ya, colorado, ya, ya, pero ya. has superado nuestras expectativas ampliamente. Sí, no, y la gente Eh, es muy agradecida, Julio, también, porque a veces yo pensaba, y si, por ejemplo, cuando Pablo me entraba, ¿no? Y me hacía una pregunta de un nivel que yo ni rozo, la gente también es agradecida cuando le eres sincero. Oye, pues Pablo, ahora mismo esto no lo sé. Si quieres lo miramos juntos o si lo encuentras, pásamelo, que yo también lo quiero aprender. Quiero decir, y luego lo que también he intentado mucho transmitir es que al final el día a día de un programador es eso, no saber hacer cosas y buscar cómo hacerlas. Entonces yo no me Soluciones. cortaba en... Alguno me preguntaba, ¿cómo hacemos esto? Ah, pues mira, no lo sé, pero vamos a hacer el ejercicio de buscarlo, porque al final es lo que tienes que hacer, no tienes una biblioteca en tu cabeza y pum, pum, y vas lanzando código ahí como una máquina, como un robot, pues te tienes que informar. Y también quería transmitirles eso, que la frustración al principio es muy grande cuando no sabes hacer algo, pero se basa en aprender a hacerlo. Y lo mismo, no copiéis y peguéis. Si buscáis cómo se hace algo, entenderlo y luego lo ponéis, pero entenderlo sobre todo al principio. Y sí, por esa parte muy contento, la verdad. Y ahora pues estás haciendo tu proyecto de fin de bootcamp, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué proyecto es? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va ese tema, ¿vale? Porque todavía estás con él, ¿no? Todavía Sí, no has no lo terminado. acababa aún, no. Bueno, yo como soy un gran amante y fan número uno de mi perro, y aparte soy una persona con poca memoria, dije, voy a mezclar esas dos cosas y voy a hacer una aplicación para todas aquellas personas que tienen mascotas que les recuerden, pues, citas importantes de su mascota o mascotas, porque puedes registrar más de una mascota. Ujú, Y básicamente consta de eso, de que tú puedas apuntar ahí, pues cuando le tocan las revisiones mensuales o anuales, la medicación que tiene que tomar, que te vaya mandando notificaciones para que no se te pasen esas cosas, que tú puedas agendar notificaciones de cada 2 meses una notificación para ir a bañarlo, o cada 3 la pastilla antiparasitaria y así. Básicamente eso. Y también quiero implementar una galería donde puedas coger de tu álbum de fotos las fotos que quieras de tu perro y tenerlas todas ahí juntas en plan un Instagram, dijéramos, ujú, pero de tu mascota ahí dentro de la ujú. aplicación. Muy interesante. Y para eso has creado, porque estuvimos viendo, ¿no? Porque nosotros, en lo que es el devenir del bootcamp, pues la gente me pide tutorías y entonces pues Ujú. nos reunimos a través de Discord y me van enseñando su progreso, me piden consejos, pues oye, mira, esto no sé cómo abordarlo, o esto tengo una duda aquí, o tal y cual, o cómo lo ves, ¿no? A nivel general, etcétera. Toda la parte de la app ya la tienes más o menos terminada, ¿no? La parte Sí, que estás todavía en la parte del backend, ¿no? eso es. La parte de lado servidor con Vapor, la verdad es que es la que más me está costando. Tengo que repasarme aún muchas cosas. Sí que es cierto que al principio cuando empecé a hacerlo pensaba, "Pf, no voy a sacar nada de, o sea, no voy a conseguir hacer esta parte de Vapor". Pero bueno, escarbando y escarbando, al final, pues sí que he conseguido, para no saber nada y nunca haber hecho eso como tal, sí que lo he conseguido. Me he atascado ahora un poco en la parte más del login, de seguridad, de cómo devolver un token y tal. Pero con lo que me quedo es con la tranquilidad de que ya no es como antes, de que veo algo o leo algo o me explican algo y no lo entiendo, sino ahora sé que es cuestión de tiempo, cuestión de ir asimilando conceptos, pero más en tiempo que no en decir, no, es que no me entero de nada de lo que me dicen o de lo que leo. Entonces eso me Ujú. tranquiliza porque puede que tarde más, pero sé que lo puedo sacar, que antes no tenía esa sensación, la verdad. Claro. Entonces, al final, porque claro, aquí tú llevas más de un año, ¿no? De inversión de tiempo, luego Sí. obviamente también una inversión económica para poder costear toda esta formación, etcétera. Eh, ¿Crees que has sacado has amortizado, estás sacando un buen rendimiento de esa inversión? Porque al final una de las cosas que me pasaba ayer, ¿no? Que tuve una charla en el podcast de la Entech Vista con nuestro amigo Bryce Moure, que saludamos si nos ve, una de las cosas que la gente contaba, ¿no? Es el tema de formación gratuita versus formación de pago, ¿no? O sea, ¿quiere decir eso que la formación gratuita no sirve? ¿Quiere decir que solo tiene que ser de pago, tal? Y al final no es eso, al final es, pues es un poco como todo, ¿no? Es decir,
hay ciertas carreras que, o sea, cualquier conocimiento a día de hoy tú podrías adquirirlo. Incluso, fíjate lo que voy a decir, hasta podría llegar a ser médico, ¿vale? Sin estudiar la carrera de medicina. Pero obviamente nadie en su sano juicio se mete a estudiar medicina por su cuenta, que la información está ahí, porque vivimos en la era de la información. Pero nadie en su sano juicio se mete porque estudiar medicina es lo suficientemente complejo como para necesitar un orden en la forma en la que tú recibes esos conocimientos. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Eso es lo importante. No es que tú no puedas obtener la información. Por supuesto, la información está ahí. Pero tener el orden necesario, la escala necesaria y los temas uno tras otro necesarios para seguir eso, pues está claro que de pago pues lo vas a tener antes y lo vas a tener mejor. Haciéndolo gratuitamente, pues también lo puedes sacar, pero obviamente vas a necesitar mucho más tiempo, vas a tener lagunas en tu formación que vas a tener que ir cubriendo con más tiempo. Y bueno, pues si tienes ese tiempo y puedes invertir ese tiempo en vez de dinero, pues adelante, puedes conseguirlo. Hay muchísima gente que lo ha conseguido, yo el primero, porque a mí nadie me enseñó desarrollo en entornos Apple, pero me ha costado más de 10 años y cientos de formaciones a particulares y empresas el llegar al nivel que tengo ahora mismo y hacer cientos de aplicaciones para mí o para otros, de videojuegos, de aplicaciones, etcétera. Es decir, una experiencia que es lo que me ha ido curtiendo. Si yo quiero obtener todo ese conocimiento, pues bueno, tengo una forma de obtenerlo tal. Entonces, esa era, digamos, ¿no? Como uno de los grandes debates. ¿Tú sientes que has amortizado toda esa inversión en tiempo, en esfuerzo, económica y que has obtenido el resultado que esperabas? Sí, no me lo planteo tampoco como si ya he amortizado el precio que he pagado, sino como que tengo un material ahí de oro. Es decir, es que no lo veo como, "Fua, he pagado esto, a ver cuándo recupero el dinero este". No, quiero decir, cuando pagas algo que te gusta, lo pagas Ujú. con gusto. Es decir, y más si te sirve luego para tener un futuro mucho mejor. A mí el pagar esto, ¿qué me supone? Me supone un futuro de trabajar, que creo que es algo vital en algo que te guste todos los días, que no suponga un infierno ir a trabajar. Y para mí eso no tiene precio. Es decir, no sé si acabaré ganando más, menos en una empresa. Me da igual. La verdad es que me da igual. Mientras no tenga que ir a un trabajo al que odie ir cada día, para mí está más que amortizado. El sentirme tranquilo en un trabajo o el sentir que puedes aportar, es que eso, no sé. Cuando algo, hay gente que se gasta muchos miles de euros en, yo qué sé, en tunear un coche. Sí. Pues seguramente para ellos está bien amortizado hacer eso. Pues yo qué sé, yo sí, no, desde luego no me arrepiento en absoluto, en absoluto. Y más, Ujú. y voy a tener que ver muchas veces el bootcamp. Sí, Pero te vas a cansar de verme, sí. sí, 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 sí. Pero de verdad que vale la pena, sí. Y además creo que para todos los niveles, quiero decir, el que sabe poco va a salir, aunque parezca que no, ¿no? Porque muchas veces te dicen, es que no aprendo, es que no sé. Sí que aprendes, mira lo que sabías hacer hace un mes y mira lo que sabes hacer ahora. No, esto me lo decía mucho Diego, ¿no? Yo de, Diego, es que no sé hacer nada. Ya, ¿cómo que no? Si hace un mes no sabías hacer esto y mira ahora. Eso intento transmitir también, porque muchas veces, y esto me gustaría decirlo, caes en el error de compararte. Y si tú llegas al bootcamp y ves a un Pablo, a un Rubén García, y quieres ser como él, no vas, la frustración va a ser gigante, porque esa persona vendrá con más experiencia, con más conocimientos. Entonces, algo que he aprendido con este bootcamp, y me ha costado, es que hay que disfrutar del camino. Suena Exacto. muy a eslogan, ¿eh? Pero es que es verdad, suena muy a publicidad, pero es Como real. Apple Coding Academy, disfruta el camino. Exacto, sí. Pero es la realidad. Si quieres correr, estás fastidiado. Y más si vienes con poca experiencia. Claro, es un poco, a ver, cualquiera, por ejemplo, vamos a irnos a algo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo quiero ser jugador de fútbol y juego todos los días y pongo todo el esfuerzo y estoy 10 horas entrenando todos los días y juego todos los partidos y llevo años. Pues si yo me frustro porque no soy Messi, pues hostia, Eso es.
¿Sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque ya no es cuestión o no. Es que una cosa que tenemos que entender, y creo que es un gran error que comete hoy día la sociedad a nivel general, es que, a ver, en la sociedad hay gente más guapa, más fea, o más guapa y más fea relativamente en función de quien lo mire. Puede ser que para ti algo, una chica o un chico o quien sea, puede ser más guapo o menos guapo, o incluso tu perrico. Tú ves a tu perro y lo ves el perro más maravilloso, más bonito del mundo. ¿Vale? Yo veo a mis gatos y mis gatos son los mejores de la historia mundial, ¿vale? Porque al final son, de alguna manera, son como tus hijos, ¿no? Y veo a mi hijo igual, y lo veo el más listo, el más guapo, el más alto y el más maravilloso, porque, no, porque estás teniendo distinto criterio, ¿no? A la hora de evaluarlo. Entonces, si tenemos claro que hay distintos criterios y tenemos claro que hay distintas capacidades de las personas, ¿por qué no podemos aceptar que hay distintas capacidades intelectuales? Que hay gente que se le da mejor las matemáticas que a otros, que hay gente que se le da mejor el lenguaje que a otros, que hay gente que se le da mejor con la misma base. ¿Vale? O sea, estudiando lo mismo, aprendiendo lo mismo, sentados en un pupitre uno al lado del otro, dos personas nunca van a hacer el mismo trabajo de la misma manera, aunque hayan estado juntas y hayan recibido exactamente la misma educación, porque cada persona tiene su distinta capacidad. Por lo tanto, tú tienes tu camino, tú tienes tu devenir, tú tienes tu recorrido, y tu recorrido no es ni más rápido ni más lento que el de otro, es tu recorrido. Y esto es algo que yo repito mucho en las formaciones, que sabes que siempre meto puntitas frikis, ¿no? Que es como decía el maestro Miyagi, si visto dentro de ti, siempre el correcto, ¿no? Cuando decía Daniel San que iba a cortar el bonsai y que no sabía si era correcto o no. Pues ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, no tenéis, como bien dice Alberto, no tenéis que compararos con nadie y compararos con vosotros, compararos con vuestro yo de hace un mes, como bien ha dicho, que le dijo el amigo Diego Freniche, de mírate tú, compárate contigo y mírate cómo estabas hace un mes y cómo estás ahora. Y dime si no ves progresión. Pues hombre, la ves, ¿vale? Mm, Ese es un poco el tema, ¿vale? Por ir finalizando un poco, que ya llevamos una horita aquí liados, que ujú. parece que no, pero el tiempo va pasando. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que está igual que tú en su momento, pensando en reinventarse a sí mismo, pensando en dar ese salto, o a lo mejor simplemente una persona pues, que ya le gusta la programación, pero quiere poder ir un poco más allá? ¿Qué le dirías a esa persona que está en el comienzo y que quiere dar el salto e ir un poco más allá en su conocimiento? Yo creo que la clave es hay que arriesgar, es decir, cuando hay que hacer el cambio, no te puedes quedar en... Yo hablo desde mi punto de vista, ¿eh? Yo me podía haber quedado dando tumbos sin saber qué hacer, pero una vez nunca me arrepentiré de haberme arriesgado. Al final, la primera formación que hice también fue un desembolso grande y fue un esfuerzo. Nunca me arrepentiré de haberlo hecho porque me ha traído hasta aquí. Entonces, ¿qué les recomendaría a la gente? Que si de verdad sienten que les gusta esto, que lo hagan, que le metan caña. No va a ser fácil, y menos si vienen de cero como venía yo, pero que lo hagan, porque es que te cambia la vida. O sea, yo ahora, como ya te he dicho muchas veces, no me supone nada despertarme por las mañanas para ir a trabajar. Y eso pensaba yo que no me iba a pasar nunca. Y eso creo que es lo mejor que te puede pasar. Yo buscaría el cambio si fuera ellos. Uh -huh. Mm, en lo que quieran hacer, aunque no sea en esto, en cualquier cosa, buscar el cambio hacia la vida que quieres. Otro eslogan, pero es así. Sí, es así. Es como decía Steve Jobs, que no vivas la vida de otro, vive la tuya porque Eso es. cada día puede ser el último. Y que si Entonces, te esfuerzas te va a salir. Es decir, yo pensaba que no lo conseguiría. Y bueno, pues igual no llego a ser el CEO de una gran compañía, pero volvemos a lo mismo. Trabajo cada día de algo que me gusta. Y para mí eso ya es lo mejor que me puede pasar. ¿Verdad? Así. pues sí. Pues poco más.
Y un Pues último Albert, consejo, Julio, que me dime, gustaría darles es que por supuesto. no se queden con la sensación de, porque a veces es un camino que te sientes muy solo, que sientes que, porque no mucha gente de tu alrededor probablemente tenga conocimientos sobre esto y tal, entonces que no tengan miedo a buscar, como hice yo en su día, un mentor, como hice con Freniche. Yo le escribí, oye, Freniche, no te conozco, voy perdido en esto y necesito ayuda. Pues el, el hombre con toda su buena fe se ofreció y me ayudó. Que busquen, quiero decir, es más fácil en compañía que solo este camino. Un muy buen consejo. Sí. Pues sí, al final es algo por lo que vais a tener que pasar, ¿vale? Todo el mundo tiene que pasar por ello. Es duro, sí. Se sale, sí. Se sale más fuerte, mucho más fuerte. Conseguís llegar al final del túnel, veis la luz y ilumináis vuestra vida, por supuesto, ¿vale? Y ahí tenemos, pues, el testimonio de decenas, cientos de alumnos que han pasado por nosotros y que pues, han visto cómo se han podido reinventar, sea cual sea su edad. O sea, no hay edad demasiado... a ver, con 90 años lo mismo, en fin, a lo mejor te lo tienes que tomar de otra manera, ¿vale? Pero gente joven como nosotros, 40 y tantos, camino de 50 como yo, o de 30 y tantos, que son chicos jóvenes de la vida. Los 30 son los antiguos 20 hoy día. Pues vamos, nunca es mal momento para reinventarse. Así que, pues muchísimas gracias, Alberto, por pasarte, por querer compartir esta experiencia, ¿no? Con toda la gente que nos está viendo, con la gente que nos verá después, Ujú. con este directo que se quedará aquí colgado en LinkedIn y también en YouTube posteriormente. También lo subiremos, lo compartiremos en redes, etcétera. Sacaremos clips porque creo que ha quedado algunas cositas ahí muy interesantes. Y bueno, cuéntanos dónde puede encontrarte la gente, si quiere seguirte, si quiere no por la calle, pero sí por redes sociales y tal. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Pues bueno, sí, te lo iba a decir, que si alguien tiene dudas sobre cualquier cosa de la formación o de lo que hemos hablado hoy, que me pueden contactar por LinkedIn sin problema. Buscan Alberto Alegre y ahí salgo con mi camisa azul y, y por ahí me pueden escribir sin problema y yo les contestaré encantado. Cualquier cosilla. Pues genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo. La verdad que ha sido todo un placer teneros por aquí, a las decenas de personas que habéis estado durante todo el directo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues como ya os comentamos, acostumbraros porque esto va a ser algo normal, ¿vale? Vamos a ir haciendo entrevistas de este tipo, trayendo cosas que puedan ser interesantes, etcétera. Y os adelanto, para todos los que estáis ahora en directo, que el próximo día 15 de enero tendremos una masterclass en Twitch, ya no será aquí en LinkedIn, sino será en twitch.tv/Apple Coding, una masterclass de Apple Vision Pro. Vamos a aprender a cómo hacer una aplicación desde cero con Swift UI en Apple Vision Pro para que, bueno, pues podamos entrar, ¿no?, en este nuevo mundo del desarrollo en computación espacial. Dios mío de mi vida. Así que, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding.